Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de junio de 2019 y esto es La Contracrónica. El ministro de Exteriores de México, un tipo llamado Marcelo Ebrard, anunció ayer la detención de casi 800 inmigrantes centroamericanos que viajaban escondidos en camiones y que se dirigían, como es previsible, a la frontera con Estados Unidos para cruzarla ilegalmente. 800 inmigrantes ilegales, 791 exactamente, no es más que una gota en el océano inmenso de los 12 millones de inmigrantes ilegales que viven actualmente en los Estados Unidos o que se estima que viven, porque son ilegales, son indocumentados y por lo tanto pues no se tiene un censo fiable de los mismos. Pero bueno, las autoridades estadounidenses calculan que son aproximadamente 12 millones. Buena parte de ellos llegados desde América Central y del Sur. Pero claro, que no sean muchos en comparación con todos los que hay no significa que esto no sea todo un símbolo y sobre todo, más que un símbolo, un mensaje que no Marcelo Ebrard, pero sí López Obrador, el presidente de la República, envía a su homólogo estadounidense, a Donald Trump, para calmar sus ímpetus. Os preguntaréis algunos de qué tipo de ímpetus hablo cuando hablo de Trump. Pues son muchos, pero en este caso, en el de México, sus ímpetus arancelarios. Porque esta última crisis de la frontera comenzó a principios de este mes, a principios de junio, cuando Donald Trump ordenó que los aranceles de los productos mexicanos fuesen escalando hasta alcanzar, llegado el caso, el 25%, si el gobierno de López Obrador no se avenía a colaborar en temas migratorios. Es decir, por resumirlo mucho, si no aceptaba convertir a México en algo parecido a la antesala fronteriza de los Estados Unidos, algo parecido a la sala de espera. En México, lógicamente, a raíz de este anuncio de subir los aranceles, es una economía muy dependiente de las exportaciones con Estados Unidos, pues allí saltaron todas las alarmas. Y tal y como se preveía, AMLO, que tan bravo se pone con el rey de España, que nada le ha hecho, por cierto, pues se ha arrodillado de inmediato delante de Trump para atender a sus demandas. En suma, que el peje sabe con quién ponerse gallito y con quién agachar el lomo. Desde que Trump avisó que subiría los aranceles a México, esto fue pues menos de un mes, el 30 de mayo exactamente, hasta que el gobierno mexicano se avino a un acuerdo, pasó exactamente una semana. La 1 de junio, no hizo falta nada más. Según lo anunció automáticamente el ministro de Exteriores mexicano, este hombre que os he dicho antes, Marcelo Ebrard, tomó un avión en Ciudad de México y se fue corriendo a Washington a ver qué es lo que querían los gringos, se plantó allí y básicamente firmó lo que le pusieron por delante. Esta de los aranceles de México ha sido una victoria por goleada para Donald Trump. Yo creo que su victoria, a día de hoy, su victoria, desde luego la más rápida de todas y seguramente también la más fácil. ¿Por qué? Pues porque los mexicanos no le han discutido apenas nada, por no decir absolutamente nada. Cuando digo mexicanos, evidentemente me refiero al gobierno de México. ¿Qué es lo que le pedía a la Casa Blanca? Bueno, pues le pedía varias cosas y en todo punto para muchos gobiernos hubieran sido directamente inaceptables, pero en este caso para el de México no, porque tampoco le queda mucho más remedio, si somos sinceros. Le pedía esencialmente registrar y controlar las entradas de la frontera, no de la frontera con Estados Unidos, que de eso ya se ocupan los propios estadounidenses, sino la frontera que tiene México con los dos países al sur, que son Guatemala y Belice. Bueno, pues aparte de eso, de empezar a controlar, cosa que antes pues o no se hacía o se hacía de aquella manera, aparte de eso también se han comprometido y les pedían desplegar a la Guardia Nacional, es decir, al ejército mexicano, en la frontera sur, que no es una frontera corta, aunque mirando un mapa nos lo parezca. Claro, las dimensiones de aquellos países son tan gigantescas, tanto Estados Unidos como México, que cuando vemos una fronterita pequeña en el mapa pensamos que es nada, algo que se pueda controlar por traérnoslo a España con un par de parejas de la Guardia Civil. No, en absoluto, es una frontera larguísima, es una línea de 1.200 kilómetros que atraviesa pues varios ríos, una selva tropical entre México, Guatemala y Belice. No hace falta que os dé más detalles porque ya os los podéis imaginar, ¿no? Un lugar de estos en los que llueve muchísimo. Bueno, la selva lacandona, caramba, la selva lacandona está en esa misma frontera. Bueno, pues es
una de estas fronteras verdes que hay en América, de las tantas que hay en América, que no son impenetrables. Son impenetrables por lo menos para el que va de turismo, pero no lo son en absoluto para el que quiere cruzarla, ni para los narcotraficantes, ni para el que quiere cambiar de país y hacerlo de manera ilegal. Bien, para que nos hagamos una idea, que son 1.200 kilómetros de frontera para los oyentes españoles, bien, 1.200 kilómetros es la longitud de la frontera de España con Portugal. Es la frontera española más larga. Es bien larga, de hecho, cualquier español lo sabe porque desde la parte norte de la frontera, en las provincias gallegas, hasta la sur, en Andalucía, pues hay un montón de kilómetros. Necesita uno con buenas carreteras y en España las tenemos pues todo el día de viaje o quizá un poquito más, ¿no? Para ir desde Vigo hasta la desembocadura del Guadiana, que hasta la ciudad de Ayamonte. Bien, pues eso es lo que mide, exactamente lo mismo, se extiende por 7 provincias, bueno, y es de hecho el doble que la frontera entre España y Francia, que mide aproximadamente unos 650 kilómetros. Más o menos ya nos hemos puesto la medida en la cabeza, nos hemos metido en ambiente para que sepamos lo que ha acordado AMLO con Trump, proteger, más que proteger, blindar o sellar esa frontera. Claro, ¿cómo controlar eficazmente esa frontera? Es caso aparte. Eficazmente, como puede estar controlada la frontera norte, que evidentemente esa sí que lo está y controlada bien porque se encargan en el lado norte de controlarlo los propios Estados Unidos por la cuenta que les trae a ellos mismos. Bien, la realidad es que México nunca se ha preocupado demasiado por la frontera sur. Eso es, históricamente, además, las regiones más ricas del país están o en el centro o en los valles centrales, en torno a Ciudad de México, como puede ser la propia Guadalajara, o en el norte del país, y quien dice las regiones más ricas, pues dice también las más pobladas, y además es una frontera muy difícil de controlar por su geografía, que es endemoniada, es muy accidentada y además bastante hostil. No es lo mismo poner un puesto de frontera entre España y Portugal en mitad de la meseta castellana que poner un puesto de frontera en la selva lacandona, donde apenas hay población y además la naturaleza no invita precisamente a quedarse allí, ¿no? ¿Sabéis? Clima tropical húmedo, animales peligrosos, etc. Entonces, que no es una cosa precisamente sencilla. Además, la selva, como bien sabéis, se lo come absolutamente todo. Bien, eso es caso aparte del que los mexicanos tendrán que empezar a debatir a partir de ya. ¿Cómo vamos a conseguir sellar esa frontera? Que es a lo que nos hemos comprometido. Lo que es asunto de hoy, de debate de hoy, es lo fácil que es ablandar a este López Obrador, de verdad, más fácil de lo que muchos pensábamos. Es decir, no se ha resistido ni un mes, nada, en una semana ya estaba el asunto resuelto. Quizá lo acordaron antes, quizá lo acordaron en una mañana y esperaron a que pasasen unos días para no hacer tanto el ridículo, lo desconozco. Es decir, ha sido pedirle una cosa y automáticamente hacerla. Es decir, y eso que le estaban pidiendo cosas serias, cosas muy gruesas, como militar una frontera, con dos países que no le han hecho absolutamente nada a México, que más son dos países con los que mantiene relaciones amistosas. Es el caso de Guatemala y de Belice. Pero claro, la cruda realidad, como os comentaba hace un momento, es que no tenía mucha más opción, si quería desactivar la bomba arancelaria y observar impávido cómo la economía mexicana se derrumbaba en cuestión de unas pocas semanas. Podría haberse aguantado un poco. Y en ese caso ya sabe que Donald Trump no es de los que espera ni de los que se deja torear. Podía haber alargado este asunto todo el verano, perfectamente, pero en el caso de que no le hubiese percibido la administración estadounidense que no les estaban haciendo caso, la orden de subir los aranceles ya estaba dada. Por lo tanto, era un asunto muy trumpiano, por cierto, de puros hechos consumados, ¿no? El hecho es que el desafío que tienen en la frontera sur ahora mismo es un desafío literalmente titánico. Es decir, solo en mayo pasaron de Guatemala a México unos 140.000 inmigrantes ilegales. El mes de mayo pasado estoy hablando. Podemos ir sumando a abril, marzo, febrero, el año pasado, con lo de las caravanas, etc. Bueno, los últimos que han entrado, contabilizados al menos, bueno, ni siquiera contabilizados porque estas cosas no se cuentan, como os decía antes, pero sí estimados, pues viajan ya individualmente, los menos obviamente, en pequeños grupos o integrados en la última de las caravanas, que salió de Honduras el mes pasado, ya os la comenté aquí en un programa que hice sobre el tema en el mes de mayo. Hoy por hoy el gobierno mexicano
El panorama que se le ha abierto es, la verdad, muy poco deseable, porque no está en condiciones de controlar esa frontera, o al menos de controlarla como los estadounidenses pretenden. El hecho es que es una frontera que está completamente abierta. Abarca grandes extensiones de bosque, ya digo, no un bosque cualquiera, sino bosque tropical, en los que solo hay 10 pasos fronterizos, y no os imaginéis un paso importante que lo atraviesa una autopista con población cercana, ¿no? En absoluto. La mayor parte de ellos, 10 pasos fronterizos en 1000 kilómetros de frontera entre México y Guatemala, y casi todos esos pasos son una simple garita, con una barrera, poco más. Con Belice es algo más fácil, más controlable, porque ambos países están separados por un río que se llama Hondo, el río Hondo. Supongo que cuando es fácil de imaginar por qué lo llamaron Hondo. Es un curso fluvial, no es el Amazonas, pero es un curso fluvial de cierta envergadura, de cierta anchura, es decir, que ejerce bien de frontera. Probablemente por eso la escogieron como tal. Belice, no lo olvidemos, era la Honduras británica, entonces esta frontera se cerró con México ya desde hace mucho tiempo, pero es un río que solo tiene un puente, luego es más fácil de controlar, un puente carretero, quiero decir. Por otras partes se cruzará, pero se cruzará con barcas, ¿no? Entonces, más está cerca de la desembocadura, cerca de la ciudad mexicana de Chetumal, y es relativamente controlable. En la parte guatemalteca no lo es en absoluto, por no hablar de que la mayor parte de inmigrantes les llegan desde Guatemala, los que vienen de El Salvador y de Honduras. Es decir, debería ser uno de los grandes debates nacionales ahora en México. ¿Cómo vamos a honrar las promesas del presidente? La promesa que acaba de hacer de tener completamente controlada la frontera sur. Impedir que pase por allí nada ni nadie, o que pase por lo menos los que nosotros deseamos que pasen. Es un asunto para el que ni el ministro de Exteriores, ni por supuesto Andrés Manuel López Obrador han dado todavía una respuesta. El otro debate al que le ha llegado su hora en México es, pues diría que casi no peor, porque lo de la frontera que os comentaba algo es complicado, pero este es inmediato por lo menos, y es qué hacer con todos los centroamericanos que han entrado a México, que han sido muchísimos, especialmente a lo largo del último año, o que lo están atravesando en estos momentos, que han entrado y se han quedado ahí en espera, o que se encuentran en las ciudades fronterizas del norte, como Tijuana, por ejemplo, que hay muchísimos que han ido llegando con las sucesivas caravanas que se fueron, como ya os comentaba el año pasado, se han ido estrellando contra la frontera de Estados Unidos, algunos han conseguido pasar, y los que dispongan pues de más ingenio, de más recursos, y otros directamente pues esperan en el norte de México a ver si por el azar o por suerte o por lo que sea pues consiguen, porque tienen un ataque de ingenio, pues consiguen saltar la valla, cosa que es... Cualquiera que la haya visto sabe que es bastante difícil. Bien, ¿qué hacer con todos los que están? No ya con los que vayan a entrar. Pongamos por caso que López Obrador consigue, gracias a la Guardia Nacional, que esa frontera de 1.200 kilómetros quede completamente sellada de aquí a un par de meses y efectivamente no pase por ahí ni una mosca. Es mucho presumir, pero presumamos que va a ser así. Debería serlo, pero bueno, yo lo dudo bastante, pero en fin. Bien, a partir de ahí no se acaba el problema porque tienen muchos dentro del país. Hace solo unos meses, López Obrador prometía a estos desdichados el oro y el moro. Les estaba prometiendo todo como un auténtico irresponsable. Fue la época cuando salió la primera caravana, fue a finales del año pasado, recordaréis, justo antes de que López Obrador tomase posesión del cargo de presidente, estaba todavía... Peña Nieto haciendo las maletas en la residencia de Los Pinos y lo dejó pasar como, el Peña Nieto porque no le interesaba, total, él estaba de salida y al llegar López Obrador se mostró muy generoso, les dijo que iban a tener un apoyo incondicional. Ahí están las declaraciones del propio presidente, que se les otorgaría una visa de trabajo, que eran todos bienvenidos, que México era un país abierto, que se permitiría, incluso se fomentaría que se quedasen en el sur de México y se asentasen allí, en comunidades, junto con la población local. A mí esto último, cuando se lo oí decir a López Obrador, me pareció francamente gracioso, porque nadie sale de Guatemala o de Honduras para quedarse en el estado de Chiapas o en el estado de Oaxaca. Simplemente no tiene sentido. Para ese viaje, pues mejor se quedan en su casa, donde efectivamente no están muy bien,
pero al menos tienen el apoyo de las redes familiares, cosa de la que están privados en Chiapas, es decir, ya no es su país y además está lejos de su propio país y no van a obtener un empleo como el que esperan tener en los Estados Unidos. La renta per cápita en México es más alta que en Honduras o que en Guatemala, pero es más alta el promedio del país y evidentemente en Ciudad de México es mucho más alta, pero no en las comunidades de los estados de Oaxaca o el estado de Chiapas fronterizas con, que es el de Chiapas es fronterizo con Guatemala. Pero bueno, este era el plan de AMLO en aquel momento, el mes de diciembre, el mes de enero, hace solo 6 meses, cuando acababa de tomar posesión del cargo. En este plan estaba. Pues bien, todas las promesas se han esfumado. Nunca más se supo de ellas. A lo largo de los 2 últimos meses, la postura del gobierno mexicano respecto a este tema ha cambiado tanto que se diría que quien ha cambiado es el presidente, que realmente había un presidente en el mes de enero y hoy tenemos otro, al menos en este aspecto. Otro diferente se ha producido, no lo sé, López Obrador ha decidido dimitir y poner a otro. Y ese otro es el que está tomando... ¿Por qué es tan diametralmente opuesta? Esta la noche y el día es un giro tan radical de 180 grados que uno no se lo termina de creer, que haya cambiado de discurso en tan poco tiempo. No ha tenido espacio, literal, espacio temporal para poder ni siquiera ir modulando el mensaje. Pero no, la verdad es que no ha habido cambio de presidente, como bien sabemos. En México sigue siendo el mismo que en enero les recibía sonriente cuando aquella gran caravana franqueó el puente sobre el río Suchate, que es el río que separa Guatemala y México a la altura del Océano Pacífico. Pues ahí estaban los agentes de inmigración de México recibiéndoles de mil amores, con un permiso de residencia en la mano. Por favor, puede usted quedarse 1 año sin ningún problema, puede buscar trabajo en México si así le interesa, o puede, si lo desea, seguir caminando hacia el norte. Le quedan 3.000 kilómetros, pero bueno, allá usted, no se preocupe que les vamos incluso a escoltar esas fotografías que se vieron en aquel entonces, en el que se veía la famosa caravana con los carros de la Policía Federal de México escoltándoles por la carretera. Pues este es el mismo que 4 meses después, a finales del mes de abril, dio órdenes a la Policía Federal para perseguir a esos mismos inmigrantes a los que se había recibido con una sonrisa y el permiso de trabajo en la mano. Les fueron persiguiendo como el que persigue conejos por el estado de Chiapas, para obligarles a regresar. Pues aquí de nuevo no me invento nada. Hay vídeos y piezas de informativos sobre esto mismo. Iban, por lo menos que cazándoles, entre comillas, por el estado de Chiapas, metiéndolos en minibuses para sacarles del país. Esto a las ONGs que habían alabado a AMLO en su momento, allá por enero, por su generosidad, pues de golpe se quedaron estupefactas, no se lo podían creer. No sabían qué decir. ¿Cómo es posible que un presidente que se había comportado de manera tan magnificente hace tan poco tiempo, pues ahora decida ir cazándoles? Algunas de estos vídeos los recuerdo, de haberlo visto hace solo 2 o 3 meses, ¿no? Que agarraban a los niños y los metían en el microbús, a niños salvadoreños o guatemaltecos junto a sus padres, ¿no? Sin ningún tipo de delicadeza. Bien, ante esto, porque es tan evidente, ha pasado tan poco tiempo, no es que esto sucediese hace 5 años y esté ya, después de un mandato completo, pues esté el presidente de vuelta de todo y haya cambiado algunas cosas, no, es que ha pasado hace unos poquitos meses. Bien, López Obrador se defendió, porque claro, se lo echaron en cara, ¿no? Y se ha defendido asegurando que lo hacía por su bien, que México es peligroso y que muchos centroamericanos pues terminan al final siendo extorsionados por las maras y por las pandillas de delincuentes en México, que incluso a veces los asesinan. Nada nuevo, es algo que lleva muchísimos años sucediendo allí y que Peña Nieto trató de aliviar en su momento, hace unos años, cuando puso en marcha una fuerza de tarea para impedir, infructuosamente por cierto, que todos estos inmigrantes se subiesen a la Bestia, que es esos trenes de mercancías que sirven de transporte para muchos clandestinos. Hay unos cuantos documentales que podréis encontrar en internet sobre este tema de la Bestia. Son, os advierto ya, escalofriantes, pero merece la pena verlos, que la realidad nunca debe de ser ofensiva, sino formativa. Claro que Peña Nieto nunca había prometido fronteras abiertas, ni visados,
ni nada que se le pareciese. Simplemente pues había entrado y buscó el modo de al menos evitar que los matasen en los trenes. Es decir, nunca hizo demagogia populista con esta pobre gente. Asumió que lo de la frontera sur no tiene arreglo, por razones que os he explicado antes, es demasiado grande y imposible o prácticamente imposible de controlar, y además no imposible, pero desde luego posible es, pero es costosísimo controlar esa frontera, y dejó que pasase el tiempo. Al fin y al cabo, los mandatos presidenciales no duran eternamente, ni en México ni en ningún sitio. En México duran un poquito más de lo normal, duran 6 años, pero vamos, se acaban. Así que fue dejando que se le fuese pasando a los americanos, a los gringos, se les fuese pasando la fiebre, y cuando se hartasen, pues él ya se habría ido. Un poco lo que han ido haciendo todos los presidentes de México desde siempre con este asunto, con este y con el del narcotráfico. Bien, López Obrador no ha hecho esto. Ha hecho todo lo contrario. Primero dijo una cosa, luego dijo la otra. O mejor dicho, primero dijo una cosa y luego hizo la otra. Es decir, básicamente ha mentido a todos menos a Donald Trump, a quien por la cuenta que le trae pues no puede mentir, porque sabe que las represalias van a ser inmediatas. Vamos, que sabe que el gringo va en serio y que está bien informado de lo que ocurre en prácticamente cualquier rincón de México. De modo que solo podría terminar esto del modo, vamos, en el que lo ha hecho, en el que lo ha terminado haciendo, anteayer mismo, con la detención de un grupo grande de inmigrantes, estos 791 de los que os hablaba antes, en una operación que el ministro Ebrard se encargó de anunciar a bombo y platillo en persona, para la prensa, y todo con la idea de que en Washington viesen que Obrador obedece al punto, que no bromea, que realmente lo va a hacer y que está dispuesto pues a detener a muchos y a mostrarlo. Así que de este modo podríamos decir ya, sin miedo a equivocarnos, que México ha quedado convertido ya oficialmente en el vestíbulo de Estados Unidos, el vestíbulo fronterizo. Lo que podría parecer algo halagador, pues qué bien, ¿no? Estamos ya prácticamente en el primer mundo, pero no lo es en absoluto. Y no por motivos de orgullo nacional, de que nos hemos convertido en una colonia, etcétera, que lo he leído en la prensa mexicana en los últimos días, sino por una cuestión de pura y simple gestión migratoria. Este año se calcula que por México pasarán aproximadamente 500.000 de inmigrantes, todos en dirección al norte, por supuesto. Pero eso es un problema costosísimo de gestionar, tanto en la frontera como lejos de ella. Y todo además con una espada de Damocles encima. Si el amo no está contento, considera que el gobierno mexicano no está haciendo bien su trabajo, pues no tiene más que apretar la tuerca arancelaria y en cuestión de días, sí, de días, López Obrador se pondrá a sus órdenes. Vamos con las llamadas. Empezamos con Andrés, que es este oyente argentino que vive en Rumanía, que tiene un comentario sobre las elecciones argentinas, que aunque todavía falta, son el mes de octubre, en Argentina ya tienen todos los motores encendidos y las están viviendo pues casi como si fuesen a ser la semana que viene. Vamos a escuchar a Andrés. Y bueno, como habrás visto, se van definiendo las candidaturas presidenciales en Argentina y la cosa se está poniendo muy divertida. Obviamente, ante este panorama tan triste, como bien decís, lo mejor que puede hacer uno es tomarse las cosas con humor, ¿no? La noticia que más sacudió todos estos días fue la nominación de Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula de Macri. Pichetto, para los que están fuera de Argentina, que quizás no lo conozcan, es peronista, estuvo con todos los últimos gobiernos peronistas desde la época de Menem, y actualmente es el jefe de la bancada del PJ, del Partido Justicialista, en el Senado. Pero desde hace algunos años que rompió con el kirchnerismo, por lo tanto es parte de lo que se denomina el PJ no kirchnerista. De todas maneras, esto, como te imaginarás, despertó todo tipo de reacciones de todos lados, especialmente en los seguidores de Cambiemos, donde hay mucho antiperonista, muchísimo antiperonista indignado. No sé por qué, ya que no solo Cambiemos es un rejunte de varios partidos en los que ya había peronistas con puestos importantes, sino que además es un partido que se ha caracterizado por tomar medidas típicamente peronistas durante estos años de gobierno.
Por otro lado, muchos cambiemitas lo ven con buenos ojos, ya que a pesar de ser peronista está bastante corrido a la derecha y te diría que es bastante más que la mayoría de los de Cambiemos. Además tiene una buena relación y apoyo de Carlos Menem, expresidente argentino, que si bien también es peronista, fue uno de los presidentes más liberales que diría yo que tuvo Argentina en su historia reciente y más medidas pro mercado tomó. Tomar todo esto, por favor, con pinzas y entre comillas. Pero bueno, esto hace que a su vez muchos liberales podrían apoyar esta fórmula, justamente por eso. Hay mucho liberal que es menemista. Y como te digo, Menem le salió a dar el apoyo a Pichetto. Entonces, yo creo que esto, más allá de todo, amplía las chances de Macri, porque con esto recupera votantes peronistas que podrían haber decidido votar a Alberto Fernández, a ser más moderado, ¿no? Un poco lo que creo que buscaba el kirchnerismo con la incorporación de Alberto Fernández es moderarse un poco y ganar un electorado que estaba medio alejándose del kirchnerismo, pero con esto, con la incorporación de Pichetto en la fórmula macrista, me parece que recupera esos votantes. Y además creo que en el caso de ganar, le daría mayor gobernabilidad a Cambiemos. Así que bueno, veremos qué pasa. Bueno, que por cierto, Cambiemos ahora cambió el nombre y sería Juntos por el Cambio o algo así. Y por otro lado, creo que puede ser beneficioso esto para candidatos como Spert, porque podría agarrar votos de estos cambiemitas antiperonistas indignados. Así que para mí podría, y si bien no va a ganar, podría incrementar sus chances, ¿no? Aunque también el votante de Spert debería saber que Spert está con ASEF, que también es peronista. Entonces, como ves, el peronismo está muy lejos de irse, lo tenemos en las venas. Y bueno, esto es todo un gran circo. Estas alianzas impensadas, donde ninguno resiste un archivo. Entonces lo mejor que puede hacer uno es relajarse y disfrutar y ver qué pasa con todo esto. Te mando un abrazo y perdón por la extensión del audio. Pues sí, Andrés, estuve la semana pasada leyendo lo de Pichetto. La verdad es que se me acumulan los temas, los voy sacando con un poquito de retraso. Eso también tiene una ventaja y es que puedo leer más sobre cada asunto y formarme mejor una opinión y analizarlo con más puntos de vista. Pero vamos, que tengo intención de tratarlo, por supuesto, y me informé sobre el tal Pichetto porque no tenía yo el gusto. Y la verdad es que me llamó la atención la elección en sí, aunque claro, a estas alturas ya debería estar curado de espanto. La política argentina es como un anfiteatro romano. Tiene leones, tiene cristianos, tiene gladiadores, por supuesto. Bueno, con la diferencia de que los gladiadores en la antigua Roma de vez en cuando se mataban. Estos son siempre los mismos, pero cambiando de armas, ¿no? Al mismo tipo lo encontramos de Secutor, que estos que iban con la espada, el escudo y con una armadura. En unas elecciones y a las siguientes pues está el Retiarius, que eran los que iban con el tridente y la red. Además el Secutor y el Retiarius se enfrentaban juntos, ¿no? Pero bueno, respecto a Pichetto en sí, pues la verdad es que por lo poco que he leído de él me parece el arquetipo de político argentino. Peronista desde la cuna, viviendo de la política desde bien joven, extremadamente enredador y sin más principios que seguir ahí hasta el último suspiro. Bien, vamos ahora con un oyente salvadoreño. Ayer hablé del Salvador y nos quiere precisamente sobre este mismo tema. Bueno, el oyente en cuestión se llama Gilberto y nos regala una reflexión sobre la actitud de las aptitudes, ya las conocemos, bueno, pues sobre la actitud de Nayib Bukele. Soy salvadoreño y bueno, quería antes que nada agradecerte por tu programa de ayer o de ahora sobre Nayib Bukele. Para aportar un poco a esto te puedo decir que sí venimos siguiendo este tema desde hace algún tiempo. Es una persona muy hábil en redes sociales, eso hay que decirlo, pero también es parte de una estrategia. El hacer el show, el hacer esas trivialidades en redes sociales son parte de una estrategia que sinceramente a mí me da miedo, porque denota mucha de la personalidad de la persona, ¿verdad? Un primer detalle te puedo decir que con una cuenta oficial como presidente de la República no puedes bloquear a personas que disienten. Y me refiero a disienten personas que piensan diferente, nadie que insulta, nadie que agrede.
simplemente que critiquen o que digan algo diferente a lo que tú propones o dices. De ahí pues que esta persona viene de una, digamos, de una ideología de izquierda, podríamos de alguna manera enmarcarlo ahí, aunque como tú bien dices es indescifrable, pero pues ha sido militante, simpatizante y bueno, algunas de sus ideas van por ahí. Parte de esa campaña de despidos en redes sociales o en Twitter es precisamente terminar de desprestigiar al FMLN, que es el gobierno saliente, exponiendo no solo funcionarios, sino nepotismo claramente de familiares del anterior presidente o de algunos de los cargos directos, exponiendo sus salarios, exponiendo un poco pues cómo estaban estas personas con una estructura de clientelismo dentro del gobierno que realmente pues sucede siempre, pero bueno, esta persona lo ha puesto de una manera tal evidente, pues que ha generado un poco de repudio a este partido saliente que, valga decirlo, 10 años muy malos de gobierno, más por inoperancia que por corrupción o cualquier otra cosa que siempre existe, pero quizás no ha sido el máximo denominador de este gobierno. Eh, Otra cosa es que esta persona está rodeada de gente que te podría decir que pues es un poco más de lo mismo. Son operadores políticos, han estado en gobiernos anteriores, hay un presidente que tú lo mencionaste en alguna de las contracrónicas anteriores, que está en la cárcel, Tony Saca, y pues, hay operadores políticos que vienen de ese gobierno. Entonces, cuando tú ves a esa gente que está rodeando al nuevo presidente, pues no esperas algo diferente a lo que ya sucedió. Otra cosa es que el gabinete que ha conformado pues no tiene la calidad que podríamos decir que ilusione para poder de alguna manera pues tener un poco de expectativa. Sé que a 2 semanas y días no puedes juzgar un gobierno, pero bueno, solo es de ver las personas que están en algunos cargos para darte cuenta que pues realmente lo que está buscando es servilismo más que capacidades. Y bueno, eso también es algo que queda evidenciado en las redes sociales, que pues responden al segundo. Generalmente eso está orquestado, ¿verdad? Las decisiones de despidos o cuestiones que se habrán hablado previamente solo se exponen en redes sociales para poder pues de alguna manera demostrar ese poder, ¿verdad? Y digo, denota, como decía al inicio, mucho de la personalidad. Y bueno, no me quiero alargar más, solo agradecerte pues por tocar estos temas que quizás no son tan atractivos para la mayoría de la audiencia, pero creo que pues, habremos gente en Centroamérica y pues, salvadoreños dispersos en el mundo que te escucharemos y bueno, agradecemos mucho que estos temas se toquen. Gracias por tu trabajo y un saludo a todos los escuchas. Bueno, Gilberto, con una cuenta oficial de presidente no puedes nombrar a Auronplay como ministro, por muy ministro de YouTube, por muy broma que sea. Puedes hacerlo a título personal y sin que te oigan mucho, qué sé yo, en una recepción, pero no a través de la cuenta del presidente del país. Pero bueno, es decir, es tomarte tu propio cargo no muy en serio, tomártelo a chacota. Esto por un lado. Por otro, a ver, respecto a lo que comentas al final, sobre temas de Centroamérica que no interesan y tal, a ver, no interesan tanto como los de Argentina o Colombia o Perú o México o por supuesto Venezuela. Pero vamos, yo creo que sí importan al menos al oyente de calidad, que quiere estar bien informado. Ese es el tipo de oyente que escucha este programa. Llevo haciéndolo 3 años y medio y más o menos el retrato robot de mis oyentes lo conozco bastante bien porque conozco a muchos de ellos personalmente. Es decir, que me ponéis, mejor dicho, todos los días el listón muy alto, pero para mí eso, por supuesto, es un orgullo indescriptible tener oyentes tan buenos. Bien, pues sobre esto mismo El Salvador, otro oyente que también es de allí, que se llama Carlos, quiere aclararme un dato. Estaba escuchando la contracrónica de Bukele, el tuitero. Entonces me parece que estás dando un panorama demasiado oscuro de lo que es nuestro país. Si bien es cierto que hay un gran problema delincuencial, no es que nosotros no podamos salir a la calle. De hecho, hay mucha actividad todos los días, hay fiestas patronales en los pueblos, la gente sale a trabajar. Eso sí, hay ciertos lugares que sí son peligrosos, que son los que están dominados por las pandillas, pues. Pero no es la mayoría de El Salvador. Son ciertos lugares que sí son peligrosos. De hecho, hay vida nocturna en San Salvador,
en algunos lugares que son más exclusivos. Ya en el centro histórico sí es peligroso, por supuesto. Pero nuevamente, mi aportación a lo que dice es que no se puede pintar un panorama tan oscuro de nuestro país, puesto que el país es un país que tiene turismo a pesar de la situación, que la gente sale a trabajar, que somos la mayoría de personas las que salimos a trabajar a diario, y que este tipo de personas que andan haciendo cosas malas son realmente una minoría, una gran minoría, pero una minoría al final. Respecto a Bukele, yo no le tengo ninguna confianza. De hecho, escuché tu anterior Contracrónica y el señor presidente no me parece que haya ido o vaya a hacer las cosas que son necesarias para tener un verdadero cambio en El Salvador. Muchas gracias. Bueno, Carlos, estarás conmigo en quedarte un paseo por el centro de San Salvador a las 9 de la noche. No te estoy hablando de la zona rosa, te estoy hablando de un barrio cualquiera de la ciudad. No sé, a las 9 de la noche, ponte en situación. Hablando por teléfono, con un iPhone en la mano, pues es como mínimo arriesgado. Bastante arriesgado. A ver, matarte no te van a matar, pero es muy probable que te quedes sin teléfono y sin billetera ya de paso. Pero Carlos, por favor, si en San Salvador de noche vas con el carro y no te detienes ni en los semáforos por si te asaltan, y eso lo sabes bien. Es una cosa bastante habitual. Luego hay ciertas zonas de la ciudad donde es que no entras ni de día ni de noche. Nunca jamás. Es decir, el país es peligroso y esa tasa de homicidios, pues al final no es que vaya matándose la gente por la calle, ni muchísimo menos, pero vamos, tienes que andarte con mucho ojo. Vamos, que no hablo de oídas, que lo he vivido en carne propia. Pero por lo demás, pues, Salvador es un país precioso. ¿Qué quieres que te diga? Es pequeño, pero es el país más pequeño de América, pero tiene de todo. Tiene ruinas mayas, iglesias coloniales, volcanes, lagos como el de Coatepeque, que está en la caldera de un volcán y es una de las zonas más turísticas de El Salvador. Tiene también bastante costa en el Pacífico. Bueno, y además tienen los salvadoreños, que son gente muy simpática y muy extrovertida. Y eso por no hablar de las pupusas, que están buenísimas. Las pupusas son unas tortillas de maíz que las rellenan de cosas. De queso es lo básico, el queso de allí. Y luego después le ponen frijoles, también pollo. Las pupusas las hay de distintos tamaños, son circulares y es la clásica comida que pruebas una y ya no puedes parar. Literalmente. En Madrid hay una pupusería cerca de la estación de Atocha que es de unos salvadoreños y allí las hacen estupendas. Vamos, por 15 euros sales de este sitio rodando como un barril, la verdad, porque las hacen auténticas como se hacen en El Salvador, tanto que los dueños son salvadoreños. Muy bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla, obviamente, de Nayib Bukele. Montar un espectáculo tiene las ventajas de atraer espectadores y dirigir su atención hacia donde mejor te parezca. Montar un espectáculo tiene las servidumbres de la novedad permanente, el asombro creciente y la exposición pública achicharradora. Pasar de maestro de ceremonias a hilarante payaso ingenioso, y a tragaantorchas mudo, y a bufón torpón y cascabelero, es un camino sencillo por lo inclinado de la pendiente. Nayib puede pasar de presidente candente del siglo XXI a una parodia de sí mismo. Estoy seguro de que él cree que lo tiene todo controlado, como si eso fuera posible en las redes sociales. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la Contra de hoy martes. Ya sabéis, mañana hay más Contracrónica. Yo estaré por aquí y espero que vosotros estéis por allí. Hasta mañana, amigos.